Hola, ¿cómo les va? Quería hablar de algunas consideraciones importantes para modelar formas de este estilo, de una forma más limpia. Este diseño, por ejemplo, fue creado en SAP-D y después congelado en NURBS y tiene una serie de errores bastante frecuentes que me gustaría discutir. Primero, se ve que fue subdividido muchas veces para generar detalles que seguramente sería mejor cortarlos después o trabajarlos en NURBS y generar únicamente la forma base en SAP-D y después continuar cortando y demás utilizando NURBS. La otra, el modelo está en cualquier lado en el archivo y lo ideal sería que esté girado de esta manera y centrando la rueda de adelante con el cero del archivo y por otro lado volver a centrar eligiendo algún elemento así grande que esperemos que esté centrado y luego pasamos, nos alejamos un poquito, que esté libre, tocamos tab, le damos 0,0 y ahí va a quedar todo centrado. ¿Para qué? Esto nos permite trabajar en un solo lado y después espejar, no hace falta todo el tiempo estar construyendo todo, por más que exista reflect y demás. Bien, ahora la idea es mostrar un poquito la metodología para construir, por ejemplo, esta pieza. Algunas consideraciones. Nueva y base. SAPD. Vamos a agarrar esta así, la copiamos acá, copy. Perfecto, nos quedamos solo con esto. Bien. Yo quiero construir algo en base a lo que hay, pero la verdad que voy a respetar solo un poco de lo que hay. Entonces, en ese caso, pueden analizar un poco la forma, como es, y vamos a tratar de encontrarle un orden. Nos copiamos esta imagen y la llevamos a otro programa solamente para mostrar. Y yo creo que acá lo clave es que esta curva debería ser como parte de un círculo, por lo tanto convendría partir de un polígono, ¿no? Después esta forma es básicamente algo así, ¿no? Con el quiebre que sea, pero básicamente sería algo de este estilo. Este sería como el layout de esta forma simplificado. Esta sería la estructura base. Y después, en un paso posterior, se podría cortar esto. Y si hubiera que cortar algo en este perfil, también. Convendría hacerlo después. No de antemano ir construyendo, o sea, todos los polígonos como para seguir este borde. Lo más probable es que nos terminen arruinando la continuidad como está pasando en estos lados. Bien, teniendo en cuenta eso, se puede hacer varias cosas. Por un lado, podemos construir un polígono. Escribimos 0,0 porque ya sabemos que está centrado perfecto. Y le damos hasta que quede más o menos el tamaño. Hacemos otro más centrado. Y podemos hacer un loft de SAP-D acá sin problemas. Ok. Lo llevamos para el lugar que va. Perdimos el history, no me importa en este caso. Sabemos que es un arco perfecto. Y después vamos a construir acá
la forma que necesitamos. Esto, por ejemplo, lo podemos eliminar todo y ya trabajar con los edge. Vamos a unir este polígono con este. Bien. Vamos a los puntos. Vamos a trabajar con con Edge de vuelta. Nos venimos a la vista de arriba. Nos vamos hasta este lado. Con Control nos va a construir otro igual. Como sabemos que está bien en el medio, lo podemos escalar en sentido horizontal y lo movemos con Tab de vuelta 0,0, que esté justo centrado. Pasamos a puntos y lo vamos inclinando de lo que haga falta. Bien, ahora vamos a construir la transición esta, teniendo en cuenta que tenemos esa cantidad de polígonos en la rueda. 1, 2, 3. A este lo podemos llevar a 0. A este lo podemos hacer un poquito más intermedio. Y este también, un toque. Cosa de que sea lo más gradual posible. Bien. Para verlo un toque más parecido a lo que queremos que termine quedando, podemos todas las esquinas estas, las podemos hacer crease. Crease, 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 crease. Entonces ahí se ve un poco mejor. Este filo va mucho más arriba. Este también. Se me fue la mano, un poco menos. Bien. Y ahora tenemos que construir acá esta transición entre uno y el otro. Podemos hacer construimos un edge ahí. Más o menos hasta donde debería estar este cambio, ¿no? Bien. Esto es gradual, entonces se puede hacer así. Podríamos, por ejemplo, usar slide. Slide, slide. Acá lo fundamental es tener pocos puntos, ¿no? Entonces, todo esto, chau. Y vamos a hacer un bridge entre esto y esto. Ok. Perfecto. Por ahora lo que tiene está súper suave, pero no tiene ni la mitad de la forma que tenía el original. Entonces lo tenemos que ir modificando
de a poquito. Lo primero que habría que hacer es generar un quiebre acá, ¿no? Vamos a trabajarlo de la misma manera que antes. O sea, si queremos que sea gradual, debería ser algo ahí. Y después acá también lo mismo. Este lo queremos absoluto, por ejemplo. Absoluto. Hay que empezar a ver cómo se ven las otras vistas. Por ejemplo, esto acá como que medio que se retuerce, entonces habría que moverlo para ese lado. Si esto quedó demasiado plano y tiene alguna concavidad, por ejemplo, o si es convexo, también lo podemos construir así. Le empezamos a dar un poco de forma, pero con nada, con muy poquito. Manteniendo pocos puntos, todo se mantiene controlado. Si yo quiero que esto sea de más agudo a más abierto, lo que va a haber que hacer de vuelta es con slide ir corriendo, con slide, slide, ir corriendo esto para que esto se acomode. Otra herramienta que se puede usar es Scale 1D. Scale 1D se usa mucho. Entonces te permite alejarte manteniendo una distancia bastante gradual. Ahí queda buenísimo. Súper, súper progresivo. ¿Eh? Si esto también está demasiado plano, teniéndolo así, le podemos hacer de vuelta uno acá en el medio. En este caso me conviene que en vez de absoluto sea proporcional. Y le damos este doble clic. Y acá está difícil de hacer cómo moverlo, ¿no? Entonces, una manera sería cambiar el drag mode ¿cómo se llama esto? A VN. Y ahí nos va a dejar crear esto. Bien, no lo quiero hacer muy largo porque ya se entiende. Siempre hay tiempo para emprolijar más y más y más. Pero la teoría base es esa, ¿no? Como mirarlo de todos los ángulos y que se vea que todo fluye bien. En todas las vistas se debería ver. Si ahí ven escalones acá, en algún momento los van a ver también en la pieza final. Y si hay un corte, el corte les conviene hacerlo aparte. Vamos a hacer la reflect primero. No sé, probablemente esto tenga un nervio o algo. Vamos a hacérselo. Y ahora vamos a construir el corte.
con curvas normales, es un simple blend. Pero ya que estamos, voy a usar un poco las direcciones que hay en la estructura. Vamos al drag mode común. Y hacemos un blend. El que va del L1 con tangencia está bien, porque si no después queda plano, ¿eh? El 2 sí puede tener curvatura. O sea, depende de lo que estén haciendo. Yo simplemente les digo cosas a tener en cuenta. Supongamos que además esto tiene un corte en la rueda acá distinto, o que están construyendo toda la forma y después la quieren ir subdividiendo, la forma del vehículo. Okay. Bueno, bien, medio raro el corte que le mandé, pero no importa, es solo para mostrar un ejemplo. Lo importante acá es entender que la estructura es simple y fluye mucho mejor, y que si hubiera cortes que no tienen nada que ver con el orden natural de la estructura que lo hace fluido, conviene hacerlos en un paso posterior, ¿eh? Esto que está acá le vamos a hacer un offset, y una vez que esté hecho ese offset, para no arruinarlo, le vamos a hacer un ToNURBS delete input no options, tiene que estar packet, ahí va. Si se fijan, esto es tan prolijo que que es una sola superficie, ¿eh? Es una sola, no tiene más. Y yo ahora corto con esta, vamos a avanzarlo un toque ahí más, así corta todo. Le hacemos un split, un boolean split. Esto está súper prolijo y seguro que me permitiría hasta hacer un fillet sin drama, ¿eh? Cosa que si hubiera tenido todos los bordes construidos de otra manera, seguramente no. Si hubiera estado todo este contorno, hubiera estado hecho de otra forma, hubiera tenido cientos de segmentos y hubiera sido bastante más difícil. Set all .5. Esto siempre se puede dar en el programa de render, esos mínimos radios, ¿no? Pero son cositas que le dan calidad y terminación a las piezas. Bueno, como se puede ver, no es la misma pieza, es otra, es distinta, pero lo importante es la simpleza de la generación y cómo eso determina todo. Y el asunto de usar líneas guía o polígonos regulares, hacer los cortes después y pensar en un orden
original y después los detalles por separado. Espero que les sirva.